Hoy vamos a hablar del ayuno. Este es un tema súper importante porque en algunas ocasiones lo hemos tomado un poco religioso o lo hemos visto de manera sacrificial. Y hoy voy a explicar unos detalles acerca de este tema para poderlo comprender y empezarlo a practicar. Vemos cómo Jesús mismo dijo que cuando ayunas, o sea, no era como si vas a ayunar, sino es como cuando ayunen. Así que en el nuevo pacto, cuando ayunamos, incluso se podría decir que, que el Señor espera esto de nosotros, lo que probablemente sea un lenguaje un poco fuerte para nuestra actualidad o en algunas iglesias ¿verdad? Que se da predicaciones modernas o conversaciones en las iglesias donde esto tal vez no calzaría, pero es bíblico. Entonces Él quiere que ayunemos, por tanto, ante todo, nos ayuda a acercarnos más a Dios. El ayuno ha sido parte de la gran tradición de la espiritualidad cristiana durante siglos, es parte de la tradición judía antes de Jesús y es parte de la tradición cristiana desde Jesús. Tal vez el único problema es que en nuestro tiempo gran parte de nuestra práctica cristiana es un poco débil este tema o se conoce el tema pero no se practica. ¿Cómo funciona? Bueno, Pablo dice en la carta a Corintios que realmente se gloriaría en su debilidad para que se viera en él el poder de Cristo. Y ese mismo lenguaje también en el libro de Filipenses. Una de las cosas de las que realmente no hablamos mucho es el poder latente del alma. Hay un libro escrito por un evangelista cristiano llamado Watch My Knee, que a pesar que viene un poco con cosas que tal vez un poco extremas, ¿verdad? Un poco desequilibradas, el título describe muchísimo lo que es capítulo del alma podemos comprender y el título es El poder latente del alma. Entonces quiero decir que tenemos que tratarlo con seriedad porque las escrituras lo tratan con seriedad y no se trata de aniquilar el alma. Hay cosas dentro de nuestra alma que quieren levantarse y afirmarse y el alma tiene tres partes: voluntad, mente y emociones. Ahora, cuando hablamos de cosas como la sanidad interior, a menudo hablamos de las memorias y emociones del pasado y pues que estamos buscando sanar, pero a nivel de ayuno, hablemos por unos minutos sobre la mente presente y las emociones presentes. Si yo les preguntara qué está en este momento en su cabeza, cuáles son sus pensamientos constantes, cuáles son las cosas que siempre está teniendo en su cabeza. Si alguien pudiera abrir nuestra cabeza y echar un vistazo, ¿cuáles serían las cosas que aparecen? ¿Son de bien, son pacíficas, son alegres o son chismosas, críticas y ansiosas? La escritura habla estas cosas en muchos lugares diferentes. Por nada estar afanados, sino con toda oración y ruego sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Así que hay un ejemplo de que no debemos estar ansiosos. La escritura también habla del fruto del Espíritu en Gálatas 6, 22. Así que tenemos amor, gozo, paciencia, mansedumbre, bondad, fidelidad, templanza, y todos esos son fruto del Espíritu, no del alma. Eso es lo que dice la Escritura. Esos son el fruto del Espíritu y cuando viene y llena nuestro espíritu deben ser las cosas que cada vez marcan más nuestras vidas y la delimitan, perdón. Así que preguntémonos a nosotros mismos, ¿tenemos dominio propio? Bueno, si no podemos mantenernos las manos fuera del tarro de galletas, por así decirlo, es posible que no tengamos dominio propio en la vida y no estaríamos viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces el alma, por decirlo así, pisotea las cosas del Espíritu. Entonces cuando hablamos de acercarnos a Dios, parte de lo que estamos tratando es que en realidad queremos eliminar las cosas en nuestras vidas que crean un bloqueo entre Él y nosotros. Isaías dice en su profecía, Isaías 58, tus pecados han hecho un bloqueo entre tú y Dios. No puede oírte, no nos escucha porque estas cosas del alma se levantan como la ansiedad, la ira, la falta de mansedumbre, aspereza, impetuosidad, impulsividad y hace lo que quiere. Es todo eso lo que en realidad apaga el Espíritu Santo, alejándolo de nosotros y no que sea quitado, pero sí se calla, retrocede y deja de hablar. Entonces una de las cosas que sucede cuando ayunamos es que estamos silenciando el alma para que su poder latente ya no pueda expresarse en esos niveles mayores a la voz del Espíritu Santo. Y con eso Dios puede acercarse a nosotros, porque algo de esa falta de mansedumbre, impaciencia, falta de gozo, falta de agradecimiento, empiezan a moderarse o a mermarse. La mente, las emociones y la voluntad, estas tres dimensiones del alma, todas estas son puestas bajo el dominio y subyugación del Espíritu Santo, de modo que podamos acercarnos a Dios y lo que es más importante, podamos escucharlo mejor. Porque todas estas cosas internas que se acaban de describir se calman y el ayuno tiene el efecto de calmarnos por dentro. Puede que no sea del todo divertido, pero en realidad es muy enriquecedor y bueno, y las escrituras dicen que si nos acercamos a Él,
Él se acercará a nosotros y silenciará todo eso internamente. Eso lo leemos en Santiago 4:8, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense de las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Hay un tema de cercanía con purificación, hay un tema de cercanía con santificación. Sin embargo, bajo su gracia también nos podemos acercar. Pero es importante, si nuestra alma está muy afanada y hay mucha bulla interna, que comprendamos que el ayuno lo que hace es que modera todo eso que sentimos por dentro para lograr escuchar a Dios con mayor agilidad. Para que no convirtamos esto en un trabajo, por supuesto, que si ayuno un día obtengo tal cosa, Dios no desea que pensemos de esta forma, sino que nos estamos acercando a Él. Estamos encontrándonos incluso en maneras que no entendemos al 100%. Estamos encontrando un lugar para abrirnos paso. Estamos llegando a ese lugar que estábamos destinados a tener. El ayuno nos da una revelación más clara de la cercanía de Dios a nosotros. Dios está en todos lados y como dice la Escritura en Salmo 139. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dios siempre está a nuestro alrededor, pero muchas veces no somos conscientes de su cercanía. No somos conscientes de esta presencia y creo que se agudiza ese sentido, su cercanía. Ahora, algo muy importante es que este tema del ayuno es básicamente tomar autoridad sobre el poder latente del alma o poder cargado del alma. No es concluir que el ayuno es nosotros sometiéndonos a algún tipo de sufrimiento intencional para llamar la atención de Dios. Ese no es el enfoque de este tema. El primer paso para un ayuno cristiano es conocer el propósito del ayuno. Es posible que desee escuchar a Dios con más claridad, es posible que esté ayunando por un avance en particular, tal vez relacionado con el trabajo o la salud de un miembro de la familia. Hay muchas razones por las que podría ayunar, pero es mejor tener una o tal vez dos para mantener ese propósito claro ante el Señor, y es lo que se podría llamar espiritualidad intencional. Cuando estamos ayunando, estamos siendo intencionales porque estamos saltando comida, se siente hambre, estamos sintiendo ese deseo de comer y eligiendo no comer. Es la intencionalidad constante de presentar cada vez que sentimos esa sensación de hambre, presentársela al Señor y tener ese propósito claro en mente. Jesús dijo que cuando ayunemos, hagámoslo en secreto, que nuestro Padre que ve todo lo recompensará públicamente y abiertamente. Mateo 6, 17, 19 dice: pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Un ejemplo de ayuno puede ser de cena a cena y dar los minutos de los tiempos de comida a Dios y usar ese espacio para estar con Él y orar. Es posible que duele la cabeza, mal humor, lo que sería una oportunidad para dejar que el Espíritu Santo subyugue y gobierne ese aspecto del alma que es carnal. Es importante definir el intervalo de tiempo que vamos a ayunar desde el principio, consagrar el ayuno al Señor. Tal vez a la hora del almuerzo, si no podemos apartarnos mucho tiempo, pues podemos llevarnos la Biblia al baño o el celular, ¿verdad? Donde aparece la aplicación de la Biblia y leer las Escrituras, encerrarnos allí y orar. Eso es una forma, varios minutos. O lo que sería una comida, en lugar de ir a comer, podemos ir a un lugar y estudiar la palabra solo o sola en ese lugar como si fuera nuestro tiempo de almuerzo. Esto es para pasar leyendo las Escrituras y orando y dando a conocer las peticiones al Señor. Ahora, yo me di la tarea de buscar algunos ejemplos de la concordancia Strong, donde vamos a ver algunos ejemplos en hebreo y algunos ejemplos en griego, o sea, algunos ejemplos del Antiguo Testamento y algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento vemos a Esther que cuando pide a los judíos que ayunen para que ella tenga éxito en la súplica que va a hacer al rey para interceder por la vida de los judíos, que fueron 3 días. Esto aparece en Esther 4, versículo 15. Entonces en el versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Ven, esta palabra ayunen viene del hebreo H6685. La misma palabra aparece en 2 salmos de David, donde habla de afligir el alma, de su alma, en cuando él estaba orando. Luego en la oración por el pueblo, Daniel, cuando ora por el pueblo, donde dice en el capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Otra vez aquí vemos esa misma palabra en el hebreo H6685. Luego, una forma de acercarse a Dios, vemos a Joel 2:12, donde dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno,
lloro y lamento. Otra vez ahí está la misma palabra, H6685, luego echando fuera un género de demonio, esto ya sería en el Nuevo Testamento, donde la palabra ayuno en estos casos es la G3522 y es específicamente ayuno del día de la expiación. A mí me llamó la atención esto porque usa esa misma palabra y ese mismo concepto en todos estos versículos. Mateo 17, ahí habla de cuando se está echando fuera un demonio por parte de los discípulos y Jesús les dice en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese mismo palabra en griego, ayuno, aparece en Marcos 9:29, donde el mismo Jesús en el otro evangelio dice este género nada puede salir sino con oración y ayuno. También cuando como una forma de servicio el ayuno y oración es utilizado, como por ejemplo en Lucas 2, versículo 36, cuando Ana la profetisa se dedica al servicio noche y día con ayunos y oraciones. Para encomendar al Señor a los líderes nombrados en cada iglesia, esta es otra forma que en la Biblia encontramos que los ancianos cuando hacen eso, cuando encomendaron al Señor en quien habían creído, ellos habían ayunado y orado. Luego Moisés, recibiendo las tablas de piedra, no comió ni bebió por 40 días en Deuteronomio 9. Luego, cuando se confesó a Dios los pecados del pueblo, en el caso de Daniel, capítulo 9 del 1 al 3. En este caso, durante ese ayuno, confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia, en el caso de Daniel. Luego, un ayuno parcial, donde podemos ver que tuvo una visión, Daniel en el capítulo 10, versículo 2. Dice, en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. En este caso podemos ver a Daniel que ni siquiera se perfumó. O sea, él estaba totalmente enfocado. Y bueno, en el versículo 7 tuvo una visión. Yo no estoy diciendo que ayunemos para tener una visión, no. Sin embargo, aquí podemos ver un ayuno parcial donde en todo tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Luego vemos que se puede hacer un ayuno para reconocer y confesar los pecados, para examinarse a la luz de la palabra, que en el caso de Nehemías 9, aquí los israelitas confiesan sus pecados y habla en el versículo 1 que se reunieron para ayunar y habiéndose separado de los extranjeros se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Aquí podemos ver esto. Luego en Jesús, cuando ayuna por 40 días y 40 noches, bueno, aquí vemos un ejemplo para nosotros, después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. Aquí lo podemos leer en Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Podemos también ver en capítulo 13 del libro de Hechos, donde ellos se separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que les afectarían a todos. Luego vemos el capítulo 14, también, versículo 21, el regreso a Antioquía de Siria. En el versículo 23, cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí nos damos cuenta que hay distintos propósitos que nosotros eventualmente podríamos practicar con la guía del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, esto no es voy a hacer para recibir, voy a maltratarme para agradarle a Dios, porque ese tampoco es el punto, ni ver esto como algo religioso. Es un tema entre conexión de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, podemos acercarnos a Él, podemos escucharle plenamente, podemos venir sin tanto obstáculo a nivel de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras dificultades, sino que simplemente poder venir a Él y escucharle. Así que yo voy a orar para que el Señor empiece en nosotros a guiarnos en distintas formas de ayunar y tiempo para ayunar. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tema. Muéstranos qué tipo de ayuno quieres que empecemos a hacer como un estilo de vida y con un propósito específico. Renunciamos a todo tipo de acción religiosa que esto pueda estar asociado con este tema y que se haya comprendido erradamente en el pasado, en el nombre de Jesús.